A ver, ya queda poco para ir terminando. Eh, de momento veo que las gotas se me han quedado un poco planas, así que le voy a dar un poco de luz, un tono un poco más claro para ver sobre todo la pierna que está adelantada, que salga un poco para afuera. Y bueno, también los elementos de esta especie de lazos, como de momento los he dejado demasiado desdibujados y los voy a definir un poco más. También voy a darle un poco más de forma y a intentar añadir más detalles al diseño, como por ejemplo estas cintas que voy poniendo por encima. Yo creo que ya lo que queda son los toques finales y el 90% del dibujo está ya terminado. Hay algunas zonas que hemos trabajado un poco, como por ejemplo la, la daga o espada corta esa que lleva por detrás, o las rodillas y el arco. Pero bueno, una vez que le demos una pasada a eso, yo creo que ya lo podemos ir dejando. Porque se trata sobre todo de transmitir una idea de un personaje y no de trabajar cada punto de la imagen, cada centímetro. Ahora sobre todo voy a intentar hacer las rodillas, el diseño este con como una cabeza de un carnero, lo que no sé, casi fue la primera cosa que se me ocurrió, pero me parece que puede estar bien, porque recuerda un poco pues al dios Pan, que es como asociado a los bosques, también a todo el tema este de la mitología de las hadas. Y a ver si veis lo que he hecho ha sido darle un poco de verde por abajo, porque sería como que refleja el color que hay en el suelo. Y luego estoy dibujando encima con un color oscuro, puesto que las partes, los rincones, digamos, de esa figura que iría como en relieve, tallada, pues sería como que acumularían un poco de suciedad, mugre, y se vería oscuro por ahí, aparte de que a la luz también le costaría mucho más entrar. Y cojo la pluma y en la herramienta pluma, que es esta que tiene el icono amarillo, y, y a base un poco de trama, pues dibujo un poco de cómo sería el reflejo que caería sobre esa rodilla. La verdad es que el tema de reflejos y materiales reflectantes casi sería digno de tener un tutorial aparte, porque hay mucho que explicar. Pero básicamente, cuando pintéis un material reflectante, pensad en un espejo. Cuando tú estás viendo un espejo, no estás viendo directamente el espejo, estás viendo lo que el espejo refleja. Entonces, tenéis que, si os lo queréis inventar, tenéis que pensar constantemente qué estaría reflejando esa parte. Lo cual depende del entorno donde esté el objeto que estáis pintando. Si estáis en un paisaje y en ese paisaje pues hay, pues no sé, está el suelo, el cielo, el sol habitualmente, y también estáis vosotros, que sois los que estáis mirando a ese objeto. Incluso debéis pintaros vosotros mismos si queréis que ese reflejo esté bien hecho. Incluso lo que es todavía peor, puede haber algunas partes de ese objeto que estén más pulidas que otras y que reflejen con más intensidad las luces y las cosas que hay alrededor que el resto, como por ejemplo los bordes. Y bueno, una manera muy, muy sencilla de hacer esto es poner un brillito en los bordes, y eso
casi automáticamente comunica que es un poco un material así metálico. Como veis, en el pomo de esta espada he hecho un poco parecido a la rodilla, lo estoy repitiendo otra vez. He pintado el reflejo de las cosas que hay abajo, el reflejo de las cosas que hay arriba, que es básicamente como un cielo nublado. Luego he hecho unas marcas muy oscuras en los huecos y finalmente estoy poniendo unos reflejitos así más claritos en, en los sitios donde se reflejaría el sol o la fuente de luz, y por último estoy dando unos brillitos en las zonas que estarían, que se corresponderían con los bordes o las zonas donde estaría eh, el material así un poco más afilado. Si, como algún grabado o zonas así que están como talladas y queda un borde afilado, pues ahí es un buen sitio el, para poner el brillito. Bueno, estoy haciendo varias pruebas porque no me gustó mucho cómo quedó el cuerno ese. Y bueno, siempre que lo quiero cambiar, pues tengo un poco que hacer otra vez el proceso desde el principio. Pintar los reflejos, luego los huecos, luego la luz y luego los brillitos en los bordes. Pero bueno, ya os digo que esto quizás habría que explicarlo más en profundidad. Y de todas maneras, lo suyo siempre, si no conseguís que os salga, es buscar algo que sea similar, una referencia de un objeto que sea parecido y a partir de ahí pues extrapolarlo a vuestro dibujo. Estoy dándole un poco más de forma al arco, recuperando un poco el contorno, pero ya cada vez me cuesta más encontrar sitios en los que hacer cambios que sean significativos. Siempre que estéis pintando tiene que ser con un objetivo. Si estáis dándole vueltas a algo, porque sí, dándole vueltas ahí simplemente a ver si os queda bien lo que sea, es posible que estéis perdiendo un poco el tiempo, que lo que tengáis que hacer sea buscar una referencia que sea adecuada o pensar un poco lo que estáis haciendo, con qué objetivo, antes que perder el tiempo ahí porque sí. Es muy fácil perderse y simplemente pensar, bueno, es que esto está raro, a lo mejor si he hecho un rato más consigo que quede bien. Pues bueno, a veces según lo que estéis haciendo, a lo mejor sí, pero muchas veces cuando sobre todo estáis haciendo pues un personaje con anatomía casi humana, lo más sencillo y lo más cabal es ir a buscar el modelo y, y hacer los cambios que sea siempre en base a algo, no darle vueltas a las cosas y marearse. Así lo que vais a hacer va a ser quemaros. Dicen que pintar es una de las actividades más intelectuales que hay, pero realmente depende de cómo pintes. Si cuando pintas es de verdad que estás ahí pensando, sí. Si cuando pintas lo que estás haciendo es dar vueltas ahí como un bobo, haciendo no sabes muy bien qué, simplemente ahí como dando palos de ciego, difícilmente eso es intelectual. Sin embargo, si yo lo que estoy pensando, estoy intentando mirar lo que tengo delante, reaccionar y yo qué sé, pensar a ver cómo es esta forma, o estoy transmitiendo lo que quiero, o esta forma la estoy comunicando bien, está redondeada como debía estar, o
está bien modelada. Eh, en ese caso sí es intelectual, pero simplemente si estoy... Ahora le extiendo un poquito este brillito para acá y ahora le extiendo esta sombrita para allá, pues bueno, tampoco es que nos estemos teniendo un pensamiento ahí muy complicado ni muy nada. Pintado dibujas cosas, trata de tomar decisiones una tras otra y por eso es tan difícil, porque tomar decisiones es agotador. Nos podemos quedar como bloqueados, sobre todo si no tenemos un criterio. Tenemos que tener algún criterio a la hora de tomar todas estas decisiones, que cada trazo y cada pincelada es básicamente una decisión. Tenéis que estar constantemente pensando qué es lo que estoy dibujando y para qué, y cómo lo tengo que dibujar para transmitir eso. No vais a dibujar igual una cosa, yo qué sé, suave que algo duro, o una cosa que sea triste, no le vais a dar el mismo tratamiento que algo que una temática alegre. Tenéis que estar constantemente sintiendo y reaccionando al dibujo que estáis haciendo. Y también si lo que estáis dibujando es algo que os resulta indiferente y que de alguna forma os está aburriendo, eh, eso, eso se va a notar y se va a transmitir al dibujo. Lo mejor es que constantemente estéis involucrados y estéis pensando, pensando a ver qué hago, cómo lo estoy llevando a buen puerto. eh, Todas estas cosas que hemos estado hablando, mirando las formas más grandes, ¿no? El gesto, la actitud del personaje, y en cualquier momento, pues si tenéis que rectificar, pues os, os tenéis que joder y tenéis que volver atrás, si queréis ser fieles a la idea. Es quizás lo más importante, tener una idea y ser siempre fiel a ella. Intenta desarrollarla. Si hay alguna parte que todavía no hemos decidido, pues intentar, mientras vamos dibujando y pintando, decidirla. Quizá habéis escuchado alguna vez el término composición, que parece que es una cosa que tiene que ver con, pues no sé, con espirales doradas o eh, algo así muy geométrico y complicado, pero en realidad al final se, se condensa en que cuál es la idea que yo estoy intentando transmitir con este dibujo, y en hacerme responsable de todo el rectángulo del lienzo. eh, digamos que yo me hago cargo de él y yo mando y ordeno las cosas y decido dónde va qué, pero todo con, con, con una intención, todo con vista a transmitir lo que yo quiero transmitir, lo que yo he decidido que voy a transmitir. Es posible que durante el proceso de dibujo, incluso esa intención que yo tenía al principio, pues que vaya cambiando, es normal que cambie, ¿no? Es lo que suelen decir, que la pintura es como un diálogo con el lienzo, sobre todo en tradicional, cuando tienen menos posibilidades de cambiar y de llevar las cosas siempre por el camino que tú quieres, porque tienes las limitaciones de los materiales. Aquí es mucho más fácil, siempre puedes corregir lo que sea. Pero en cualquier caso, si esa intención cambia mucho, es muy normal que tengamos que hacer otro dibujo distinto completamente. Y empezando de cero, pues ya implementar
todas esas decisiones que hemos ido tomando conforme hemos ido avanzando en el proceso de dibujo desde el principio. Como veis, este es mi tercer dibujo sobre este tema. No tenía sentido que yo, el primer dibujo que he hecho, pretendiera, conforme ha ido evolucionando, redibujar infinitamente encima. Es mucho más fácil haber empezado otra vez y luego, cuando he visto que la intención no la tenía clara, he empezado esta tercera vez. Y seguro que si sigo haciendo dibujos, cada vez la cosa va a ir a mejor y va a ir mucho más fluida. Sobre todo si el diseño ya llega a un momento que no lo cambio mucho. En ese momento ya me voy a empezar a hacer con el personaje y casi no voy a necesitar mirar nada porque ya voy a saber de memoria cómo es. Y ya en este momento ya estoy pensando que tengo que parar. Que ya casi he dicho todo lo que tenía que decir en esta pintura y que no tiene sentido que siga metiéndole detalle. ¿Cuándo es ese momento? Pues si al empezar este cuadro o esta pintura tenías una idea de qué es lo que querías conseguir, llegará un momento en que te des cuenta que ya lo has conseguido o casi, y que si sigues añadiendo cosas, el resultado no va a más. Por mucho que le hayas metido más detalle, ese detalle que le has metido realmente no contribuye mucho. Y en ese momento ya tienes que parar. Y no tiene sentido obcecarse y seguir haciendo más tiempo. Entonces, mientras acabo aquí los toques finales, voy a intentar explicar un poco el ejercicio que vais a hacer, porque no sirve de nada que me veáis a mí simplemente y ya está. Lo suyo es que ahora que me habéis visto, pues que me imitéis y hagáis vuestro propio personaje. Que yo voy a dejar propuestos, quizá una idea por si alguno estáis cortos de inspiración, pero sois libres de hacer vuestro propio personaje como vosotros queráis. En cualquier caso, si queréis que corrija vuestro personaje, tenéis que pasarme no solamente vuestro dibujo, sino también veis que es muy importante que vea las referencias, para que vea cómo las habéis interpretado. Ya de todas formas, la parte de arriba del personaje casi que no la voy a volver a tocar, solo estoy retocando un poco las piernas, como decía, eh, pues sobre todo porque no veo que estén bien del todo y hay algunos detalles más que creo que debería poner. Y sobre todo mientras estoy haciendo esto, estoy pensando constantemente en el movimiento que tiene la pose y en cómo realzarlo. La pierna que tiene recta, que tiene más debajo del cuerpo, pues que se vea que realmente está debajo del cuerpo y que está retrasada respecto a la otra, que esa iluminación que tiene, que es como un poco más clara, esos tonos más claros es lo que hace que salga para afuera esa pierna y que sea lo más legible posible la pose. Una cosa que suele preguntarme la gente a veces es cuánto tardo en hacer un personaje. Este personaje en concreto he tardado, según la información del documento, que podéis acceder desde fichero, menú fichero, document information, o pues supongo que en español será información del documento, y os dice algunos datos y uno de ellos es el tiempo que has estado editándolo. Y bueno, según esto,
he echado 5 horas y 15 minutos en hacer este personaje, desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que vosotros, claro, lo habéis visto muchísimo más acelerado. Bueno, para un personaje, sí, pues últimamente solo está tardando eso, pues a color, encima en una pose y todo esto, pues unas 4 o 5 horas. Me da tiempo a hacer en un día a lo mejor un par de ellos. 3, si es muy, si son muy sencillos, no, si no tengo que estar haciendo malabares con tantas referencias. Depende. Si la idea está muy definida, en un par de horas incluso puedes tener. Si eso tienes que pensarlo más, pues puede tardar el doble. Una ilustración, digamos, grande, con varios personajes, pues suele tardar en torno a unas 20 horas. En un nivel acabado así bastante alto. Aunque, bueno, yo suelo dejar, ya veis que ya estoy pensando hace un rato en abandonar la imagen. La verdad es que yo suelo intentar dejar el cuadro casi lo antes posible. En el momento que ya transmite lo que tiene que transmitir, lo dejo. Ahora vuelvo otra vez con esta bota que no me he quedado del todo contento con cómo ha quedado el relieve. Estoy viendo cómo la puedo arreglar para que parezca un poco más que hay una pierna debajo. Y bueno, la mejor manera, como siempre digo, de hacer esto es buscar otra referencia y en base a esa referencia pues hacer los cambios que sea. El talón antes no se veía apenas, no se notaba, y ahora lo voy a marcar un poco más, que se vea en la silueta el relieve. Tiendo a comerme los talones a veces y ya poco más. Como ya os dije antes, muchas veces la manera de mejorar no es seguir echando más horas sobre lo mismo, sino borrar otra vez y empezar otra vez de nuevo y ya está. Y la manera de acabar lo antes posible no es otra que tener siempre presente cuál es esta idea que queremos transmitir y volver constantemente sobre ello, y cada marca que hago tiene que ir dirigida a reforzar eso. No se trata de echarle horas en las que a lo mejor cometemos muchos errores o, o tomamos decisiones que no van bien encaminadas, sino ir despacio, ir pensando mucho y ir siempre lo más posible al grano. Casi seguro, si veis a cualquier maestro de cualquier tipo de arte, no es que haga las cosas con mucha fuerza ni con mucha velocidad, sino que hace las cosas con mucha intención. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, intención. Imaginaos que tengo que ir de un punto A a un punto B en el mapa. El punto A es el principio del dibujo y el punto B es el dibujo acabado perfecto. La manera más rápida de llegar no es ir muy rápido a toda costa, sino eh, sobre todo no equivocarse por el camino y no tener que volver nunca atrás. Así que bueno, así se va a quedar y vamos a pasar al ejercicio.